Bueno, bendiciones hermanos. Hoy seguimos con el estudio de Primera de Corintios. Quiero que ahora su Biblia en el capítulo 1, versículo 20. Pero vamos a leer, ese es el versículo que vamos a ver hoy. Pero vamos a leer un poquito atrás para tener el contexto en mente. Y pues vamos a leer desde el 14 hasta el 20. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas o Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y bueno, yo quiero empezar con la misma pregunta que hace el apóstol aquí. ¿Dónde está el sabio? Después que el apóstol acaba de decir que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden y que para los que se están salvando es poder de Dios, dice la razón de la necedad de los que dudan del mensaje de la cruz. Y lo que dice entonces es que el Señor destruirá la sabiduría de los sabios y también el entendimiento de los inteligentes. Por lo tanto, las preguntas que vienen seguidas no son preguntas para pedir información, sino más bien preguntas en un sentido judicial. Si usted ve allí, Pablo no está diciendo que aparezca el sabio porque lo está buscando, sino más bien, ¿dónde está ahora el sabio? Una vez que la cruz es manifestada como la sabiduría de Dios, ¿dónde está el sabio que por mucho tiempo indagó? ¿Dónde está el escriba que analizó, escudriñó y no encontró? ¿Dónde está el polemista que usó toda la retórica, sin embargo, no encontró forma en la que el hombre pudiera salvarse fuera de la cruz? Así que, repito, no es pregunta para llamarlos a que se presenten como para decir, ahí está el sabio, sino más bien es dónde están ahora los que creían, se creían autosuficientes. En el contexto entonces grecorromano que ya hemos visto de sobra, el sabio alude entonces al filósofo, o sea, el sabio es el filósofo. Eh, Ahí vemos la palabra sofos, que es en griego sabio, eh, y el filósofo es quien ama la sabiduría, filos y sofía, donde viene la palabra también, sofía viene de sofos, que es sabiduría. Entonces, que es sabio y sofía es sabiduría. Entonces, es claro pues que aquí cuando preguntan dónde está el sabio, dónde está el filósofo. Los griegos, cuando Pablo escribe esto, unos 6 siglos atrás, habían desarrollado lo que era la filosofía griega, de mano de Pitágoras, Parménides, Anaximandro, Heráclito, y todos estos hombres que fueron respetados por la cultura grecorromana. Recuérdense que antes de los filósofos estaban reinando en aquel entonces por la mitología, donde todos los fenómenos naturales se explicaban con, con mitos. Decían que si llovía era porque Zeus estaba bravo, si caían rayos también, y entonces te quiere castigar con el rayo, etcétera. Ellos, o sea, las explicaciones de los fenómenos naturales se hacían por medio del mito y era una construcción legendaria pues de el trato de los dioses para con la humanidad. Entonces, eso pasó a ser algo como ridículo porque ya vino lo que era el paso del logos, del mito al logos, donde entonces pues la sabiduría empieza a ser algo que se ha de buscar y es algo que tiene inclusive que infunde respeto y que también pues es visto como algo
un bien mayor que todos los otros bienes, el buscar la sabiduría. Por lo tanto, entonces se va creando una cultura donde los filósofos son respetados a nivel de que eran las personas más sabias, y no solamente hablamos de sabiduría intelectual, sino que también la moral más elevada la tenían los filósofos. O sea, los filósofos no solo eran intelectuales, sino que también eran más moral que el resto de la ciudad. De hecho, yo conversaba con alguien de aquí, les decía que inclusive cuando los cristianos empezaron a crecer y a ser conocidos por los otros, en otros lugares, algunos historiadores escribieron sobre los cristianos, inclusive que la moral era parecida y a veces hasta más excelente que la moral de los filósofos. Imagínense, o sea, quiere decir que la moralidad de los filósofos no era una cosa leve, era algo muy respetable. Sin embargo, como hemos estado hablando, la moralidad no salva. Y por eso es que Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está aquel que planteó que por medio de la moralidad y la sabiduría podía ser salvo? Entonces, aunque ofrecían una visión coherente del cosmos, obviamente al rechazar los mitos y rechazar todas estas explicaciones fantasiosas que los escritores antes de los filósofos habían hecho, pues ellos sí ofrecen una visión coherente, promueven la virtud, y obviamente, como Sócrates fue uno de los mayores que promovió el propósito del hombre, Sócrates impulsa la vida virtuosa. Luego Aristóteles hace grandes trabajos sobre la ética, y obviamente vemos que se busca establecer el propósito del hombre, ya que una de las preguntas filosóficas más importantes y grandes, por decirlo así, es ¿para qué estamos aquí? ¿Estamos? Si usted se ha preguntado eso y dice, ¿para qué yo nací? Esta pregunta sale cuando vienen los problemas. Ahí es cuando usted más piensa en eso, ¿para qué yo existo? Pues esa pregunta ya tiene muchos años. De hecho, tiene pues cerca de 3000 años en que esa pregunta empezó a responderse, no a hacerse, ojo, empezó a responderse, de que se hizo desde Adán. Pero desde que empezó a responderse, tiene cerca de 3000 años tratando de responderse. Aún desconociendo, obviamente, que también hace poco más de 3000 años, pues Dios también dijo que Él había creado al hombre como corona de la creación y para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando Pablo pregunta ¿dónde está el sabio?, no está diciendo tráigamelo para conocerlo, tampoco es curiosidad, sino que es una proclamación de bancarrota intelectual. Es una proclamación de bancarrota intelectual. O sea, no pudieron lograr con el objetivo, por más preguntas existenciales que se plantearon, no pudieron descubrir el plan redentor de Dios para la humanidad. No pudieron. Imaginaron muchas formas, sin embargo, fallaron. Ellos dijeron, bueno, es por medio de la moral. Error. Decían, bueno, es por medio de la virtud. Error. Bueno, es por medio de una buena ética. Error. Bueno, es buscando aprender lo más que se pueda. Error. Y es allí donde Pablo entonces les dice que lo que ellos consideraban necedad donde no era, allí era. Esa era la forma en que Jesús y que Dios había planeado para salvar a la humanidad. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasaron los sabios? Bueno, fracasaron porque la razón humana, aunque alcanzó conocimiento, no logró ese conocimiento ser suficiente para alcanzar redención. No funciona así. ¿Me explico? Y ya iremos viendo más adelante que el 21 dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, vean allí, agradó a Dios, se deleitó Dios mediante la necedad de la predicación, entonces así salvará a los que creen. O sea, realmente la sabiduría de los griegos había llegado a ser de tanto alarde y la gente los tenía tan elevados que Dios dice, bueno, lo que ustedes ven elevado, miren cómo yo voy a hacer, me voy a burlar de los elevados, me voy a burlar de ellos y decir, mira, ¿qué es lo más ilógico? Bueno, que alguien salve siendo crucificado. Ok,
Eso es lo que yo voy a hacer. Porque el plan de Dios es, como dijo antes, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahora, hoy el sabio, ¿quién puede ser el sabio? Hoy amantes a la sabiduría, no es que hay muchos. Sin embargo, entonces hoy puede ser el académico, este que confía en sus títulos y que se cree que ya pues porque tiene ciertas maestrías, posgrados, etcétera, pues ya ha logrado encontrar el propósito de su vida. El profesional exitoso. Aquí podemos entrar en un debate de la noche de qué es éxito, porque el éxito plantea una gran cantidad de preguntas y cosas muy subjetivas también, porque lo que para mí es éxito, para otro puede que no sea éxito. Así que, con más razón, la sabiduría queda humillada porque el profesional exitoso, a la luz o a los ojos de otra persona, no puede ser tan exitoso. Alguien puede decir, mira, yo soy una persona que me buscan, un abogado dice, mira, me buscan a resolver el caso en todo Panamá, de hecho hasta Estados Unidos me han llevado. Sin embargo, en tu casa, tus hijos se sienten abandonados. ¿Dónde está el éxito? Tu mujer se siente desatendida. ¿Dónde está el éxito? Por eso el Señor se burla de todo eso. Incluso el creyente, ahora entramos en el terreno de los creyentes, que domina conceptos teológicos. Hoy hemos caído en un punto donde el que más sabe Biblia intimida a todos los demás. Pero Dios no estableció en su plan que al que sepa más Biblia es el que está más cerca de la salvación. Porque si eso fuese, entonces no fuese por gracia, sino por mérito. Ahora quiero aclarar, porque con todo esto de que Dios humilla la sabiduría, de que Dios la sabiduría del mundo la hace parecer insensatez, de que Dios avergüenza a los sabios, con esto tampoco estamos diciendo que la sabiduría, el aprendizaje, el conocimiento, la razón sean malos en sí. Dios no descalifica la razón, el conocimiento, ni la sabiduría, ni el aprendizaje. Nada de eso Dios lo descalifica. Lo que descalifica a Dios, y conociéndonos, es la autosuficiencia. Apenas uno empieza a aprender cosas, ya uno cree que se las sabe todas y empieza... Entonces hay personas que usted ve que hacen un par de cositas y después lo oyen hablando de lo que tú tienes que hacer es. Yo tengo personas que son así. No, Pablo, lo que tú tienes que hacer. Yo, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? A ver, dime. Como si ya lograron todo en la vida donde ellos te pueden decir lo que tú tienes que hacer es esto. ¿Conocen personas así? Y así mismo cuando esta persona se convierte, mira, no, lo que tú tienes que hacer es. Pero el Señor siempre avergonzará y destruirá la sabiduría de estos sabios. Aquí menciono otro grupo. Nada más quiero decirle que llegaremos hasta el polemista porque no creo que avancemos más de allí. Pero igual tocaremos puntos que yo sé que a usted le va a hablar el Señor y son muy importantes también que lo veamos. ¿Dónde está el escriba? Ahora aquí, cuando pensamos en el escriba, podemos pensar obviamente en el grupo judío, los escribas y los fariseos. El asunto está que si usted ve el contexto aquí, no entra un maestro de la ley en acción. Usted puede ver el contexto, usted no va a ver eso. Más adelante aparece el 22, dice, porque en verdad los judíos piden señales. Sí, pero casualmente porque los judíos piden señales, el escriba no puede ser judío aquí, porque aquí no está pidiendo señales, sino sabiduría. Ya, eso para que tengan también un poquito de contexto y vean que aunque aparece la palabra escriba, que comúnmente en el griego es gramateus, normalmente se usa siempre relacionado a los escribas judíos, pues Pablo no lo está usando con esa connotación judía, sino que está usándolo más en el contexto greco-romano. Y de hecho, para que sepan, los escribas no solamente eran los judíos. Si usted me acompaña a Isaías, si quieren, nada más que me acompañe allí, Isaías. ¿Qué digo? A veces hay predicadores o comentaristas que usan Isaías 33 para explicar este pasaje también, pero el problema está que no tiene aplicación, aunque, mira, hay una cosa que luego veremos en hermenéutica que se llama paralelos aparentes, que eso, en la Biblia encontramos paralelos, pero no todos los paralelos
podemos usarlo para entender mejor. Hay paralelos aparentes que al contrario nos engañen. Por ejemplo, mira lo que dice Isaías 33, 18. ¿Lo tenemos? Tu corazón meditará en el terror y dirá, ¿dónde está el que cuenta? Estas tres cosas que van a decir aquí describen al escriba asirio. Dice, ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? No verás, dice el 19, no verás más al pueblo feroz, pueblo de habla incomprensible que nadie entiende, de lengua tartamuda que nadie comprende. Miren lo que dice allí el profeta, obviamente inspirado. El Señor avergüenza tanto a Siria cuando manda al ángel y destruye a 185,000, ¿se acuerdan? Y entonces dice, ¿se acuerdan que el rey había cedido y había pagado tributo? ¿Se acuerdan? Había pagado tributo, había hecho negociaciones con Egipto y estaban sitiados por Sennacherib. Sin embargo, mira eso, ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa el tributo? ¿Dónde está ahora el que recibía el tributo? Obviamente, para que contara, para que estuviera a cargo de estas cosas, tenía que ser una persona muy preparada. ¿Me entienden? Sin embargo, miren como el Señor dice, ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que iba a ver las torres a ver cómo estaba eso custodiado? Ya no hay nada que ver, ya no hay nada que contar. El Señor los avergonzó. Pero escuchen, es un escriba asirio, no judío. ¿Estamos entendiendo? Un escriba asirio, no judío. Y segundo, el contexto no es el mismo. Es un contexto de guerra, este es un contexto de sabiduría. Entonces, esto para que tenga un poquito de clave hermenéutica y pues entienda mejor el pasaje a lo que se refiere. Entonces, el escriba entonces entre los judíos era un hombre erudito empleado originalmente en la transcripción de la ley. Posteriormente el término llegó a denotar a un hombre erudito en general. ¿Estamos? O sea, ya un escriba no solamente era un judío, sino un erudito en general. Vemos el erudito asirio y luego aquí Pablo está hablando de los eruditos griegos. ¿Ok? Entonces, el escriba, en términos sencillos para que podamos entender, el escriba era un especialista en textos, o sea, un gran hermeneuta, un experto en interpretación, un académico reconocido por su dominio del conocimiento escrito. Se dan cuenta que es otro tipo de sabiduría. El filósofo reflexiona, piensa, busca el significado de la vida, medita, es moralista, busca la virtud, pero el escriba simplemente es un baúl de conocimiento, de técnicas, de derechos, de secretos, de misterios, ¿cómo se llama? O sea, es un baúl de conocimiento literalmente, o sea, tiene un montón de cosas, lo cual lo hace, si, no sé, pues aquí quien vio el sultán, pero se acuerdan cuando sabía este pachá, ¿cómo se llama? Le decíamos el honguito, ¿te acuerdas, mi amor? Que este hombre tenía una librería y nadie le ganaba, porque cuando el man sacaba un libro, hermano, hasta ahí llegó la conversación, que fue el que le dio, para que se acuerden, noveleros, el que le dio la técnica de cómo podía el sultán matar a Ibrahim Pachá. ¿Se acuerdan que le dijo, si estás dormido, no eres responsable? Y vio cómo violar la ley. No sé si lo vieron. ¿Cómo podía el sultán violar la ley sin que fuera pecado para Alá? Pero eso lo buscó una artimaña que, o sea, nadie se la esperaba. Porque era un tipo, era un escriba, era un erudito. Conocía leyes, conocía cómo chifear la ley. O sea, hermano, era una locura. El que quiera puede buscar nada más para que sepa lo que estoy hablando. Esa parte, pone ahí el consejo que le dan al sultán para deshacerse de Ibrahim Pachá. Pero eso es un escriba, un erudito a ese nivel. Pero vemos que no busca la moral, no busca la virtud, aunque este Pachá también buscaba la moral y la virtud, pero su propósito más que moral y virtud está en conocer cómo desbaratar argumentos, cómo desbaratar leyes, cómo poder salir ileso, cómo manipular el conocimiento. Sin embargo, pues aquí el apóstol dice, ¿dónde está el escriba también? O sea, tienen otros, además de los filósofos, hay otros en quienes están poniendo su confianza. Sí, los escribas. Bueno, ¿dónde está el escriba? Porque con todo y que conoce rollos y rollos, no entendió cómo el Mesías iba
a salvar a la humanidad. ¿No entendió? Le pasó por allí y no logró verlo. Entonces, el experto de textos tampoco pudo descifrar el misterio de la salvación. Y aquí nos da un mensaje tremendo el apóstol. La erudición no sustituye la revelación. La erudición no sustituye la revelación. Yo les he hablado del caso de Antonio Piñero, que es un académico importantísimo y que de verdad yo he aprendido mucho con él, pero a pesar que es uno de los 5 mejores especialistas en Pablo de Tarso y que es gnóstico, perdón, se equivoca en unos textos que yo digo, Señor, ¿en serio? Bueno, es el Señor diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios. El Señor diciendo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está Piñeros? ¿Dónde está? Que estás enredado en un versículo que Eliasib lo lee y lo entiende. ¿Cómo así? Pero, o sea, yo soy de la Universidad Complutense de Madrid. No, Eliasib lo da, yo sé qué dice el texto. Porque repito, no es erudición, sino revelación. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Y a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, no es de quien, no es porque lo busques, es porque Cristo se te quiere revelar. Ese es el asunto de la cruz y de la salvación en Cristo. Entonces el escriba es el experto en texto que puede explicar, pero no puede producir vida. Es el que domina la letra, pero no depende del espíritu. Y hoy en las iglesias, y tengo que decirlo, en el ambiente reformado hay muchos wannabe escribas. No puedo decirle escribas porque le falta mucho conocimiento, pero hay muchos wannabe escribas. Su preocupación por la predicación es más explicar el texto, que llevar a la gente a ver cómo vive el texto. Hay un interés en parecer un comentario bíblico en lugar de llevar a la iglesia a vivir una vida que responda con obras al texto bíblico. Hay un interés de estos predicadores y de hermanos, porque no solo son los predicadores, sino los hermanos también que andan en esta onda, donde lo que quieren escuchar más es que la gente decir, tú sí sabes. Y muchos inclusive quieren arrebatar gente de otras iglesias diciéndoles, tu iglesia te engaña. Ahí te están enseñando mentiras. Yo tengo la verdad. ¿Sí? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Yo no estoy hablando locura. Hay escribas, wannabe escribas, que hoy en día están con ese espíritu, por decirlo así, que no les gusta ir al parque a evangelizar, pero se van a otra iglesia pentecostal a evangelizar. O sea, les gusta reclutar de los reclutados. O sea, tienen un interés por buscar cristianos a la sana doctrina en vez de buscar inconversos y directo llevarlos a la sana doctrina. Pero que ahí, si te pones a pensar, ¿qué es allí? Porque digo, si vas a hablarle de Biblia a un cristiano de otra iglesia, también lo puedes hacer con un inconverso. Pero lo que pasa es que detrás de esa aparente evangelización hay unas ganas de mostrar que el otro está equivocado y que tú ahora tienes la verdad. ¿Y cuál es el tema? No hemos salido del tema. El tema es la cruz como base de la unidad. Y por eso hay tanta división. Por eso el pentecostal se aísla más, se separa más. Y por eso que entonces los reformados también se separan más, porque entonces los reformados, ahí está lo peor, hermano. Peor es la pelea entre los gallos que la pelea entre los demás, porque acá se creen todos eruditos, todos se creen escribas, entonces nadie escucha al otro. Y hay una tanda de ego reinando en púlpitos, mientras el mundo se pierde y la iglesia se divide. ¿Me están entendiendo? Que el Señor no nos pregunta a ninguno de nosotros dónde está el escriba aquí, sino que pueda haber siervos fieles que no quieran decirle
a otro cristiano que está equivocado, sino que quiera decirle, Cristo es la única respuesta a todo. Y mira solo a Cristo. Quiero aclarar con lo mismo que no es una crítica al estudio. Ya yo les he hablado de Pablo como era un intelectual, un erudito. Pablo era muy preparado. De hecho, Pablo estudió en una de las mejores universidades de Tarso. En ese entonces no se llamaba universidad, antes que me digan anacrónico. Pero de los mejores centros educativos, que era Tarso, que competía con Atenas. Imagínense el nivel. Y Pablo era una persona muy preparada. Ya yo les he hablado en otra ocasión de Pablo. Inclusive cuando le pide los rollos a Timoteo, no le está pidiendo ningún rollo del Antiguo Testamento, le está pidiendo libros seculares, porque aún a punto de morir seguía estudiando la Biblia y seguía estudiando filosofía, historia, qué sé yo. El problema, hermanos, volvemos a lo mismo, es la autosuficiencia intelectual. El problema es Y aquí entonces yo meditaba en una frase para poner y que reuniera lo que quería transmitirle a ustedes. Y aquí quiero decirles lo siguiente. Es posible conocer mucho de Biblia. Es posible. Y aún así, no encontrarse con Cristo en ella. La religión sin revelación puede estar cerca de Jesús y no conocerlo. ¿Entendieron? La religión sin revelación puede estar cerca de Jesús y no reconocerlo. El peligro no es estudiar demasiado, hermano. Escucha esto, esta es la técnica. El peligro no es estudiar demasiado. El peligro es estudiar sin rendirte a Cristo. Ese es el problema. Estos escribas modernos, como dijo ahorita, estudian mucho. Ponen lo voy a decir aquí, que quede grabado, esto me va a gustar. Pueden poner, en marzo, ya llevo 10 libros leídos. Pero sin Cristo, puedes leerte toda la biblioteca de Alejandría. Y es por gusto. Porque si no te rindes a Cristo, todo conocimiento te envanece y te aleja de la cruz. Esto queda más para los que van después de esto, endosado ahí. Se tenía que decir y se dijo, dice. ¿Dónde está el polemista de este siglo? Es la tercera pregunta que el apóstol hace. ¿Dónde está el polemista de este siglo? Hay una persona aquí en la provincia que le decimos el polemista, ¿no? Ya saben dónde viene el sobrenombre que le puse. La palabra griega que usted ve allí, que es susetetes, se refiere a un debatidor profesional. Escuche, no una persona que anda discutiendo por ahí, una persona graduada como debatidor, imagínense. Alguien hábil en controversia pública. Vean los niveles. Un filósofo más modesto, el filósofo es más modesto. Luego viene un escriba, un erudito, pero llegamos a la cúspide aquí. Llegamos al fanfarrón, al que le gusta el show. Ya puedes imaginarte estos videos de que sí, la salvación se pierde, se pierde. ¿Quién dice que hay gente que le gusta el show? Sí, y se la pasa haciendo. O sea, mi primer video es un tema polémico, porque hay que hacer show. Y cómo jala seguidor el show, el amarillismo, ¿verdad? Pero no ves haciendo videos del sencillo evangelio de Cristo, porque quieren show. ¿Ya? Alguien hábil en la controversia pública. Se aplicó a los antiguos sofistas. ¿Se acuerdan? Sofistas eran los que enseñaban retórica, enseñaban a argumentar, enseñaban a usar falacias. Todo esto enseñaban a los sofistas y eran bien pagados, bien pagados. Ahora, también le agradecemos a los sofistas que fueron los que implantaron la escuela. También hay que agradecerles eso. Protágoras, el sofista, fue uno de los que implantó la escuela y por eso hoy tenemos escuela. Un datito histórico también para que sepan. Pero bueno, y eran los maestros que cobraban por enseñar. Eran disputadores entre los académicos griegos y el apóstol se refiere sin duda a ellos. Repito, el filósofo griego, el escriba griego no judío y el polemista también griego. Y de hecho el polemista era el más respetado de estos tres. Escúchenme.
Porque había una, en Corinto, cuando hablamos en las clases que vimos del contexto histórico, ¿se acuerdan que les dije que había competencia de argumentación, competencia de retórica? Y los polemistas ganaban billetes entrenando para esa competencia. Entonces imagínense la locura. Pero ¿por qué digo que enseñaban a usar las falacias? Porque ellos no buscaban la verdad necesariamente. O sea, su propósito no era buscar la verdad. Su propósito era ganar discusiones. O sea, imagínense, vamos a discutir, pero no vamos a llegar a la verdad. Vamos a ver quién gana. Lo que se buscaba era superioridad argumentativa. Entonces, ¿por qué fracasó también el polemista? ¿Por qué el apóstol ahí también dice, ¿dónde está el polemista? Con todo y su show, y su parafernalia, y su verbo, y con su retórica, y con su argumentación, aún falaz también. ¿Por qué? Porque aunque pudo defender ideas, no pudo salvar almas. Podía ganar discusiones, pero no ganar almas. Podía ser respetado, pero él mismo estar perdido. Su elocuencia era fuerte en la plaza pública, pero impotente ante el tribunal de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, en la plaza pública recibía aplausos, pero ante Dios no era nada. Y es triste porque hoy vemos al polemista cristiano en redes sociales. Vemos al polemista en discusiones teológicas públicas. Vemos haciendo apologética sin humildad, porque tiene siempre la necesidad de tener la última palabra. Por ahí leí en un comentarista dijo, antes era el ágora donde los polemistas discutían, hoy les dieron wifi, se acabó esto. Hoy le dieron wifi, ya, estamos fritos. ¿Para qué le dieron wifi? ¿Para qué le dieron Instagram? ¿Para qué le dieron TikTok? ¿Para qué le dieron Facebook? ¿Para qué le dieron Twitter o X? ¿Para qué le dieron Threads? ¿Para qué? Porque si a esto se suma el complejo de inferioridad, las ganas de llamar la atención, y te leíste unos 10 libritos en un ambiente latinoamericano donde la gente no lee ni Nacho, donde la gente ni siquiera, donde hay cristianos que ni siquiera abren su Biblia a la semana. Claro, se le pusimos el ambiente propicio. Poco de analfabetos espirituales, redes que todo el mundo, hasta los niños tienen teléfonos. O sea, se lo pusimos en bandeja de plata. Y allá va, solo para hablar de Dios, para hacerse famosos. Hay pelados que tú ves que tienen, yo veo pelados que están, hay un muchacho que bueno, tenemos un amigo común, pero bueno, no importa. Hay un muchacho que está en tercer y segundo año del seminario de MacArthur y ya tiene página y hace videos y sale explicando y doctrina y pura amarillismo, pura doctrina. O sea, ¿qué necesidad, hermano? Hay videos donde prediques el evangelio, hay videos donde le lleves el evangelio a las personas y deja de estar tirándote la intelectual. Hay otros que quieren decirle al ateo porque le tienen odio a los ateos y lo que quieren es humillarlos en vez de ganarlos para Cristo. Terminan de debatir y cuando terminan de debatir ganan con argumentos, pero no, Cristo no es presentado. Ojo, pero también en las iglesias hay. Eso que les gusta estar nada más debatiendo con el hermano, debatiendo, y todo es un problema con el hermano. Y siempre quiere demostrarle al hermano, ¿sabes? Esta persona que en la misma iglesia, ya te leíste todos Romanos, ya lo puedes recitar. No, hombre, no, hermano, no, hombre, no, que va, eres un bulto, te vas a quedar. Si viene Cristo, te queda. Pero no hay un interés en Cristo, sino en simplemente hablar de conocimiento. Y Pablo pregunta, ¿dónde está la sabiduría del polemista? A pesar de todos sus estudios, de sus preguntas profundas, porque tengan cuidado con eso, hermano, esa cosa, las preguntas profundas, Dios santo. Hay gente que tiene más ganas de bucear que de conocer a Cristo. ¿Entendieron? Gente que le gusta andar y que en lo profundo. Mira, hermano, antes de ver quién era el Behemoth,
¿Me entiendes? Antes de buscar quién es el Leviatán, mejor ponte a leer Juan 3:16 y que eso impacte tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después que dice que el que cree no es condenado. O sea, el que cree, ¿qué implica creer? No, pero ahí el Behemoth, ¿qué tú dices? ¿Un hipopótamo o es un dinosaurio? Y el Leviatán, el Leviatán debe ser el Kraken. No, es un lagarto. ¿Cómo va a ser un lagarto tan loco? Mira las dimensiones que le pone. Dice que su cola es como un... Están preocupados por el Behemoth y por el Leviatán sin ver el pasaje bonito que sigue después, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esos que andan buscando Behemoth y Leviatán están todavía de oídas, pero no han visto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí estamos o no? ¿O yo estoy hablando locura, hermano? Esa es mi frase, estoy hablando locura. Esa es mi pregunta retórica. Así estamos, hermanos. Una gana de saber los misterios encriptados en la Biblia. Cuando hay un pasaje bonito como Romanos 12, 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Hermano, eso es más poderoso que el Behemoth y el Leviatán, porque sabes que cuando tú entiendes ese pasaje, te va a llevar a que tú todos los días tienes que estar en adoración continua con Dios. Pero el Behemoth no está adorando y tú tampoco vas a adorar pensando en el Behemoth. Si es dicen, bueno, ese es un pterodáctilo. No, ese es un brontosaurio, porque mira, lo que describe es un brontosaurio, mira el cuello largo, dices. Y ahí, hermano, vete a ver Jurassic Park y deja eso después y agarra tu Biblia. Así que, a pesar de todos sus estudios, de sus preguntas profundas y de su sabiduría académica, no lograron descubrir cómo puede el ser humano ser salvo. Y Dios, en su soberanía, estableció un plan que dejó, que dejó en evidencia sus limitaciones y que no dependía en absoluto de su filosofía. Y ya para ir terminando, hay tres tentaciones entonces que debemos cuidarnos nosotros bajo la cruz. Si estamos bajo la cruz, tenemos que tener cuidado con estas tres cosas. Confiar en la inteligencia. Eso es lo que hacía el sabio. 2, confiar en el conocimiento bíblico. En este caso, el escriba. 3, confiar en la habilidad argumentativa, donde se manifiesta entonces el polemista. ¿Por qué? Hay que tener cuidado porque ninguna de esas cosas puede producir salvación. Y de este pasaje yo quiero dar consuelo a unos y exigirle a otros. Sabemos que estamos en un contexto donde, voy a ver primero esta no, vamos a ver para acá primero, aquí. En un contexto donde tenemos diferentes edades, diferentes culturas aquí entre nosotros, hay personas que estudiaron más que otras personas estudiaron menos. Cada uno ubicando su contexto, entienda una cosa, y yo preparé 2 frases tremendas, de ahí tú ves cómo planteo esto, porque yo veo aquí en este texto algo también. Dios humilla la sabiduría humana, Dios humilla al que se cree sabio, Dios humilla al que anda buscándolo por medio solo de sabiduría, pero también, si Dios hace todo eso, también quiere decir que hay algo más importante que la sabiduría, y es la cruz de Cristo, como lo vimos en el versículo anterior. Por eso, nosotros no estudiamos para ganar la salvación. Nosotros los que podemos estudiar, escúchenme, no estudiamos para ganar la salvación, estudiamos porque ya hemos sido salvados. Y la misma gracia que nos justificó nos impulsa, hermano, la misma gracia que nos justificó nos impulsa a crecer cada día más en el conocimiento de Dios. O sea, la gracia que nos justificó nos impulsa. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero esa gracia que me alcanzó, quiero conocerla cada día más. No sé usted, pero este es mi caso. Entonces, nosotros no, yo no, porque yo sepa más Biblia o porque sepa de predicaciones positivas y homilética y hermenéutica, no quiere decir que estoy más cerca de la salvación que usted, sino que yo, al ser salvado por el Señor, y esa gracia me sorprende tanto que yo quiero conocer esa gracia en profundidad. Pero la gracia de Dios no es Leviatán, ¿entienden? Entonces, tengo un interés por eso. Pero también tenemos otra cosa, hermanos. También tenemos otra cosa. Los que pueden hacerlo, hacen esto, sabiendo que no se van a salvar más por estudiar más. Pero la gracia que te justifica, te impulsa. Ahora,
pastor, es que yo no leo mucho, pastor. Bueno, aquí te tengo algo también para ti. Si usted no domina la teología, y esto es lo bonito del evangelio, ¿se dan cuenta? Aquí estudiamos y otros vamos a tener la cabeza hinchada. Y gloria a Dios, siempre y cuando sea para conocerlo más. Pero si usted no domina la teología, ni memoriza muchos versículos, no está en desventaja. Miren el evangelio, qué belleza, hermano. Delante de la cruz no vale cuánto sabe. ¿Entienden? Si no, ¿en quién confía, hermanos? Porque estos sabios, polemistas y escribas estaban confiando en su sabiduría y no en la cruz, no en Jesucristo. Dice, el que sabe poco pero confía en la cruz, escucha esto, hermano, qué tremendo, el que sabe poco pero confía en la cruz no está un escalón abajo del más preparado, está a la par, porque el evangelio equipara posiciones. Porque si no logra ser así, la gracia no existe, hermanos. Desde el momento que ya nosotros pensamos que alguien está más arriba, no hay gracia, sino es obra. Para que sea gracia lo que nos salva, tenemos que estar todos, sabiendo más o sabiendo menos, al mismo nivel. ¿Entendemos eso? Entonces yo quiero consolar al que no estudia mucho. El problema no es si estudia mucho o estudia poco. El problema es que confíe en Jesucristo. Ahora, los que quieren estudiar mucho, estudien mucho, porque han sido salvados también. Pero también tienen que estudiar con el objetivo que sea Cristo. No importa cuánto estudies, no importa, no te sientas nunca mal si no te puedes aprender versículos, si no puedes entender la Biblia, si llegar a Levítico y no lo entiendes, hermano, no te preocupes. Pero si tú entiendes que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, Jesús diciéndote estas palabras y tú vas a Él confiando, Él te salvará. Y esa es la belleza de la cruz. Ahora, termino entonces con las aplicaciones. Estas no son aplicaciones, pero las diseñé en unas 12 maneras de frase y estas otras pues como preguntas reflexivas. Reflexiona sobre esto. ¿Nuestra fe descansa en Cristo o en nuestra capacidad de explicarlo? Hay personas que están más preocupadas por cómo explicar el evangelio que por decirlo y por vivirlo. Repito, ¿nuestra fe descansa en Cristo o en nuestra capacidad de explicarlo? Piensa en eso. No sé cómo explicarlo. Explícalo como puedas. Porque la explicación no te va a salvar. No te va a hacer más cercano a Dios. Otra cosa, ¿estamos usando la Biblia para someternos a Cristo o para sentirnos superiores? ¿Estamos usando la Biblia para someternos a Cristo? O sea, entre más lees el libro, tú dices, wow, Señor, ¿yo cuánto más necesito de ti? O cuando tú estás leyendo la Biblia y aprendes más, dices, ya tengo para debatir. Yo sé más ahora que el otro. Ya yo sé más que fulano. Después el pastor, yo soy el que más Biblia sé. O puedes decir, yo sé menos Biblia que el pastor, pero yo me consagro a tal nivel que el pastor se puede inspirar en mi vida consagrada para el Señor. Aún él sabiendo más Biblia. ¿Me explico? O sea, estamos usando la Biblia para someternos a Cristo o para sentirnos superiores. En este mundo latinoamericano acomplejado. Bueno, ayer hablando con mi esposa metí también a los gringos, así que también. Sí, también los gringos. Ya no voy a decir Latinoamérica, para que sepan, mi mensaje va a ser siempre americanos. Porque también están de gringos complejados, hermano, con necesidad de cariño. Bueno, ayer hablábamos ahí con Sasso y con mi esposa. Así que anuncio, no más Latinoamérica está complejada. América está complejada. Entonces, parece que estos escoceses trajeron a los más traumados de allá y los ingleses también y los franceses, a Luisiana. Lo único bueno que trajeron fue la comida cajún, pero bueno, ya. Oh, tienen hambre, ¿verdad? Oh, huele bien, Mimi. Bueno, la tercera aplicación. ¿Queremos convencer o queremos vencer? Cuando hablamos de Cristo, cuando argumentamos contra el ateo, cuando hablamos con otros creyentes, cuando hablamos con el inconverso, ¿queremos convencerlos de la verdad del evangelio o los queremos vencer en discusión? Hermano, examínate a la luz de esto. Examínate y métete. Yo espero que no encaje en ninguno de estos tres grupos. Pero si encaja en uno de estos tres grupos, sal huyendo y ve a la cruz. Si te identificas con el escriba, ve a la cruz. Si identificas con el sabio, ve a la cruz. Si identificas con el polemista, ve a la cruz.
Examina tu corazón a la luz de la cruz de Cristo. Oramos y pasamos a las preguntas. Amado Padre, te damos gracias porque la cruz nos equipara a todos, hermanos. A todos los hermanos nos equipara. No nos quite ese orgullo de sentir que uno sabe más, que uno es superior, que uno está más cerca de ti. Nos equipara y nos hace recordar que todos somos salvos por gracia. Y por lo tanto, aquí la única diferencia eres tú y nosotros. Tú, nuestro hermano mayor, y nosotros, tus hermanos menores, que te agradecemos que nos llames hermanos. Como dice el escritor de Hebreo, no te avergüenza de llamarnos hermanos. Señor, qué cosa tan grande que no te avergoncemos. Que tú nos llames a nosotros, pecadores, traidores, traumados, malos, envidiosos, egoístas, mentirosos, falsos, hipócritas. Que tú nos llames hermanos. Wow. El Evangelio siempre me sorprende, Señor. Me sorprende porque en la mente más sabia esto no podría ser posible. Entre la persona que más lee y lee, no encontraría sentido en cómo tú nos llamas hermanos y cómo tú nos salvas a pesar de todo. Tú siendo perfecto, mirándonos a nosotros, por amor. Por eso parece necedad. Porque el mundo del perfecto se aleja más. El que se cree perfecto se aleja más del que se cree imperfecto. Pero tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Gracias por la cruz, Jesús. Ayúdanos a enfocarnos en la cruz. Ayúdanos a perseverar en la unidad bajo la cruz. Que todos estemos al pie de la cruz, confiando en ti, mirándote en tu esplendor, en tu victoria, en tu gloria. Y así viviendo nuestras vidas, tanto con nuestros hermanos, con nuestras familias y con todas las personas que nos topemos. Que podamos, Señor, reflejar tu sabiduría, que es más grande que la sabiduría de este mundo. Gracias por hablarnos un tremendo mensaje en tu palabra. Gracias por haber plasmado allí, como siempre me sorprende, la sabiduría tuya plasmada en las Escrituras. Como son un océano de detalles, de amor, de bendición. Y como el Evangelio, Señor, es una cosa tan bella que nos debe llevar a reflexionar a todos y decir, necesito verte más glorioso, Cristo. Necesito verte más glorioso, Cristo. Que podamos decir, Cristo, muéstrate más glorioso a nuestros ojos pecaminosos todavía. Y que podamos verte más en toda tu gloria y esplendor y deleitarnos en ti. Gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad. Todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, tenemos 15 minutos.